Nuestra opinión es que queremos paz aquí. Hemos estado buscando activamente la paz desde el principio de la administración. Los rusos deben despertar y aceptar la realidad. Mucha gente muere y no hay mucho que mostrar por eso. ¿Cuántas personas más están dispuestos a perder? ¿A cuántas personas más están dispuestos a matar? Por muy poca, si es que hay alguna ganancia en la ventaja militar en el terreno ahí, creo que la respuesta es, con suerte, no mucha. Ciertamente, nuestra actitud aquí es que vamos a seguir trabajando por la paz. Y esperamos que los rusos realmente despierten a la realidad en el terreno. Despierten a la realidad en el terreno. ¿Acabas de ver? Fue un mensaje directo y duro, de esos que no dejan espacio para interpretaciones. No fue cualquiera quien lo dijo, fue J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, mirando directamente a Moscú en el último día, el 28 de septiembre. Reflexiona sobre lo que acaba de decir. Los rusos necesitan despertar y aceptar la realidad. Mucha gente está muriendo y no tienen mucho que mostrar. Son palabras fuertes que vienen directamente de Estados Unidos, pero ¿quieres saber qué es aún más impresionante? No solo los estadounidenses lo creen, los rusos también, contrario a lo que muchos piensan. Estoy hablando de rusos comunes. No son personas en las calles ni opositores ocultos, son personas importantes. Personas muy importantes, directamente ligadas al gobierno ruso y defensoras de Putin. Personas que hasta hace unos días se atrevían a decir lo que están diciendo ahora. Pero en los últimos 10 días empezaron a hablar. Después de que escuches lo que dijeron estas personas, vas a entender el tamaño del hoyo en el que se ha metido Rusia. Vas a ver los números aterradores que ellos están viendo. Y tal vez cambies completamente de opinión sobre quién realmente está ganando esta guerra. Empecemos por quiénes son estas personas. La primera es Tatiana Montian. Ella no es cualquier persona. Montian es propagandista profesional. Le pagan por defender al gobierno ruso del Kremlin. Su labor es repetir lo que Putin quiere que crea el pueblo ruso. Durante años eso hizo. Convenció a la gente de que la guerra iba bien, que la victoria estaba por llegar. Pero el día 22 cambió, dio una entrevista y todas las reglas. Montian dijo que se viene una segunda movilización. ¿Y quieres saber qué significa eso? El gobierno ruso obliga a la gente a ser soldados. Rusia ya hizo esto una vez en 2022. Y fue un desastre. Las familias estaban furiosas, hubo protestas y casi derrocan a Putin. Así que cuando Montian habla de una segunda movilización, está hablando de algo que puede afectar políticamente a Putin. Pero hay quienes sí. Ella fue más allá. Dijo que esa segunda movilización solo no ocurrirá si Rusia logra un gran avance militar. Y ahí vino la parte más brutal. Ella dijo que ese avance parece que no va a suceder. Eso porque en septiembre la ofensiva rusa se frenó bastante. Y peor aún, ella dijo que Rusia puede haber usado sus últimas reservas de soldados. Piensa un poco en el peso de esas declaraciones. Al final, un propagandista del Kremlin no habla de últimas reservas por nada. Ella está claramente preparando al pueblo ruso. Ella está diciendo, sin decirlo, que vienen noticias terribles. Porque si las reservas se acabaron, Putin solo tiene dos opciones: o interrumpe su operación especial o moviliza de nuevo. Como puedes imaginar, cualquiera de esas opciones es una pesadilla política para él. Pero Montian no está sola. El 21 de septiembre otro nombre relevante habló: Dmitry Rogozin. Ese hombre tiene un currículum impresionante. Fue viceprimer ministro de Rusia, dirigió el programa espacial ruso y hoy es senador ruso en la región ocupada de Zaporilla. Durante años, Rogozin alardeó la superioridad tecnológica de Rusia. Decía que Rusia tenía las mejores armas, el mejor equipo. Pero ahora él está admitiendo la verdad. En una entrevista, Rogozin dijo que del lado ruso solo está Rusia, pero del lado ucraniano hay países de alta tecnología ayudando. Y luego fue aún más directo y brutal. Describió lo que está sucediendo en el campo de batalla. Grupos de 3 a 4 hombres rusos de mediana edad.
cargados con armaduras pesadas, intentando cruzar campos minados. Mientras enjambres de drones ucranianos los cazan desde el cielo, Rogozin admitió que Ucrania tiene 10 veces más drones que Rusia. 10 veces. Eso no es una pequeña diferencia, es un abismo tecnológico. Y entonces dijo una frase que lo resume todo. El mapa se está moviendo con gran dificultad, a un precio colosal pagado por nuestras tropas. Precio colosal, colosal. Esas son las palabras de un hombre que pasó décadas construyendo la máquina militar rusa. Y ahora está viendo cómo esa máquina está siendo destruida. Pero tal vez la admisión más impactante vino de Pavel Gubarev. Gubarev no es un comentarista externo. Él es uno de los fundadores del movimiento separatista de 2014. Fue el llamado gobernador popular de Donetsk. Él realmente lo cree. Defiende esta guerra con todas sus fuerzas. Quiere que Rusia gane. Pero después de escuchar lo que dijo Rogozin, Gubarev fue a Telegram y escribió algo devastador. Él afirmó que la propaganda rusa sigue engañando al público, asegurando que Ucrania casi ha sido derrotada y que la victoria está cerca. Pero Gubarev dijo la verdad. La situación es un estancamiento y de hecho constituye una derrota. Constituye una derrota. Son palabras fuertes. Un gran defensor de la guerra afirma que Rusia ya perdió. Pero no se detuvo ahí. Gubarev fue aún más lejos. Dijo que no hay posibilidad de ganar mientras el sistema colonial de poder de Rusia siga intacto. ¿Y sabes lo que eso significa? Está haciendo un llamado para derrocar al gobierno. Gubarev no está pidiendo paz. Está diciendo que Putin y su sistema son el problema, que necesitan ser removidos. Y cuando tus propios defensores empiezan a pedir una revolución, sabes que algo salió mal, muy mal. Pero espera, hay más. Porque tal vez el momento más impactante de todos vino de la propia televisión estatal rusa. El 19 de septiembre, un programa en vivo llamado Lugar de Encuentro estaba al aire. Es un programa político en el canal NTV controlado por el gobierno. Y en ese programa un invitado hizo lo impensable. Usó lógica básica para destruir la propaganda del Kremlin. Y todo eso en vivo en la televisión estatal. Ahora, considera esto. El Ministerio de Defensa ruso decía que Ucrania había perdido entre 1.700.000 y 2 millones de soldados. Números absurdamente grandes. El invitado del programa explicó por qué esos números son imposibles. Él dijo, el ejército ucraniano comenzó con 800.000 soldados y ha añadido entre 100.000 y 120.000 por año. Entonces, él concluyó, no puede haber 2 millones de bajas, porque si las hubiera, el ejército ucraniano simplemente ya no existiría. El presentador sin salida preguntó, ¿afirma que el Ministerio de Defensa miente? Y la respuesta en vivo en la televisión estatal fue devastadora. No solo el nuestro, es un gran error subestimar al ejército ucraniano. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Eso no fue censurado, se transmitió igual. Y eso significa que o el control del Kremlin sobre los medios está fallando, o alguien dentro del sistema quiso que esa verdad fuera escuchada. ¿Cuál es la verdad que estas personas ya no pueden ocultar? Bueno, son los números, y los números son brutales. En la ofensiva de verano de 2025, Rusia conquistó 1.548 kilómetros cuadrados. Parece mucho, pero no lo es. Eso representa el 0.256% de Ucrania, menos de una cuarta parte del 1%. ¿Y sabes a qué costo lograron eso? 210.000 soldados rusos muertos o heridos solo en ese periodo. Pero veamos el panorama más amplio. En 2024, Rusia ganó 4.168 kilómetros cuadrados. El costo fue de 427.000 soldados. Ahora junta los 2 años. Desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, Rusia sacrificó 637.000 soldados. Todo eso para conquistar menos del 1% de Ucrania. Vamos a poner esto en perspectiva. Rusia está perdiendo 111 soldados por cada kilómetro cuadrado conquistado. Con esa tasa de bajas, Rusia perdería 168.000 soldados solo para conquistar un área del tamaño de Sao Paulo.
Esto no es una guerra de desgaste que Rusia esté ganando, es una guerra que está consumiendo a la propia Rusia. Entonces, cuando decimos que Rusia ya perdió, no estamos diciendo que el ejército ruso va a colapsar mañana. Estamos hablando de una derrota estratégica. Una derrota estratégica ocurre cuando tres cosas se juntan. Primero, fallas en alcanzar tus objetivos. Segundo, el costo se vuelve insostenible. Tercero, no hay un camino viable hacia la victoria. ¿Recuerdas cuando Putin afirmó que tomaría Kiev rápido? ¿Qué significa eso? Ya han pasado casi 4 años. Putin dijo que Ucrania se rendiría. Ucrania está atacando territorio ruso. Putin dijo que Occidente abandonaría a Ucrania. El apoyo solo ha aumentado. La operación, que iba a durar días, ya mata a más de 1,000 soldados rusos diarios. Y aún hay más. Si todavía tienes dudas sobre la desesperación rusa, mira lo que pasó. El 30 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso publicó un mapa en Telegram. El mapa mostraba las ganancias territoriales de 2025. Solo había un problema. El mapa tenía al menos 50 años. La ciudad de Siversk, que estaba marcada como Yama, pero Siversk no se llama Yama desde 1973. Hace 52 años. También había errores, como nombres de ciudades que Rusia dejó hace décadas. Eso plantea dos posibilidades, y ambas son alarmantes. Primera posibilidad. El Ministerio de Defensa está tan desesperado por mostrar progreso que está usando mapas soviéticos antiguos para fabricar avances territoriales. Segunda posibilidad. La máquina militar rusa está tan degradada que literalmente está usando mapas de hace 50 años para planear operaciones en 2025. De cualquier forma, es una señal de un sistema que se está desmoronando por dentro. Pero no es solo en el campo de batalla donde Rusia está perdiendo. Ucrania descubrió el talón de Aquiles de Rusia: el petróleo. ¿Recuerdas a Gubarev que mencioné antes? Él mencionó que el 26% de la capacidad de refinación de Rusia fue dañada o destruida. Pero todo indica que la realidad puede ser peor. Fuentes dentro de Rusia sugieren que el 38% de la capacidad está paralizada, y 2/3 de eso es por causa de los ataques ucranianos. El resultado lo ves en las calles: la escasez de combustible en 33 de las 83 regiones rusas, filas en las gasolineras, 1 millón de toneladas menos de gasolina producida solo en septiembre. Ucrania está usando sus drones baratos para atacar refinerías rusas, y está funcionando. Cada ataque le quita dólares del petróleo a Rusia, dinero que Putin necesita para financiar la guerra, y las consecuencias económicas son devastadoras. Las instituciones financieras más grandes del mundo ya emitieron su veredicto. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía rusa crecerá solo un 0.9% en 2025. Compara eso con los números anteriores en 2024. Rusia afirmó un crecimiento del 4.1%, pero ese crecimiento era artificial, inflado por gastos militares. En comparación, Estados Unidos va a crecer un 3.9%. El promedio global será del 3%. Y Rusia del 0.9%. El Banco Mundial tiene la misma previsión. Rusia está entrando en una estancación económica a largo plazo, no solo por las sanciones, sino porque transformó su economía en una máquina de guerra. Una máquina que consume todo y no produce nada sostenible. Y eso nos lleva al dilema que está destruyendo a Putin. Rusia está reclutando 35,000 soldados por mes, pero está perdiendo más que eso. El reservorio, se está secando. Montian ya avisó, una segunda movilización se acerca, pero aquí está el gran problema. Putin no puede hacer una segunda movilización. Está atrapado en un dilema imposible. Si no moviliza al ejército ruso, eventualmente se quedará sin soldados. Las pérdidas continúan, las ganancias se detienen, y él pierde la guerra militarmente. Si moviliza, trae la guerra a cada hogar ruso. Rompe la ilusión de que esto es una operación especial, lejana, y arriesga revueltas que pueden derrocar su régimen.
La última movilización no tuvo buena repercusión para el gobierno ruso. Las protestas de esposas y madres se convirtieron en una amenaza política para el propio Putin. Encuestas rusas también muestran que el 58% de los rusos se oponen a una segunda movilización. Y hay un dato fascinante, más del 50% de los rusos quieren negociaciones de paz, pero aún apoyan a las tropas. Eso es lo que los analistas llaman un patriota cansado. Personas que fueron convencidas por la propaganda de que la guerra es necesaria, pero están exhaustas. Quieren que termine. Putin puede mantener este camino, un consenso frágil, solo mientras la guerra sea algo que sucede lejos. En la televisión, una movilización masiva destruiría esa ilusión. No solo los rusos lo ven, también Estados Unidos. Keith Kellogg es el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania. Este es quien tiene acceso a toda la inteligencia de Estados Unidos sobre la guerra. Sabe exactamente lo que ocurre tras bambalinas. El 30 de septiembre, hablando en el Foro de Seguridad de Varsovia, dijo algo directo. Creo que, en el fondo, Putin se da cuenta de que no va a ganar. Es una lucha perdida para él a largo plazo. No va a suceder. Llegamos a decir, sabemos dónde están los ucranianos, estamos bien posicionados con ellos y Putin no quiere ir ahí. Creo que parte de eso es que probablemente, en el fondo de su corazón, creo que él se da cuenta de que no va a ganar. Esa batalla está perdida a largo plazo. ¿Qué quiere hacer él? Él quiere sustituir a Ucrania, no va a pasar. Él quiere cambiar el gobierno, no va a pasar. Como puedes ver, Kellogg no está especulando. Él no está dando una opinión personal. Él está diciendo, basado en todo lo que la inteligencia estadounidense sabe, que Putin ya entendió que perdió. Cada ataque ucraniano a refinerías le quita dinero a Rusia. Cada día que pasa, Rusia pierde más soldados. Cada mes, la economía se deteriora. La guerra que Putin comenzó para restaurar la gloria imperial de Rusia está asegurando que habrá muchos menos rusos para vivir en ese imperio. Entonces, ¿sabes lo que todo esto significa? Significa que la mentira se volvió demasiado grande para ocultarla. Significa que incluso las personas pagadas para mentir ya no pueden hacerlo de manera convincente. Significa que la realidad finalmente atravesó el muro de propaganda. Rusia no perdió porque su ejército fue destruido. Rusia perdió porque no logró alcanzar ningún objetivo estratégico. Está perdiendo soldados a un ritmo insostenible. Está destruyendo su propia economía a largo plazo. Está hipotecando su futuro demográfico y no tiene un camino viable para revertir nada de esto. Como dije antes, esto es una derrota estratégica, y cuando hasta sus propios propagandistas empiezan a admitirlo, sabes que el juego se acabó. La única pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo más Putin va a mantener esta farsa antes de que Rusia finalmente acepte la realidad? ¿Y tú qué opinas? ¿Te sorprendieron esas admisiones viniendo desde la propia Rusia? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo ver la guerra diferente, compártelo y suscríbete para no perderte próximos análisis. Hasta la próxima.